presentes, cuerpo académico, activo, jubilados, nuestros compañeros del sector administrativo, señora decana, colega también, doña Lilian Quiroz, y nuestros distinguidos invitados, don Juan Chevo y don Oscar Aguilar. Bienvenidos. Esta casa de estudios superiores se engalana con 50 aniversario de la Escuela de Ciencias Geográficas, lo cual iniciamos el día de hoy y donde figuras como ustedes nos van a ayudar a responder una pregunta que en parte de la comunidad nos hemos lanzado. ¿Cuál fue el momento de fundación de la Escuela de Ciencias Geográficas? Esa pregunta, desde luego, vamos a tener respuestas muy atinadas por la sabiduría de nuestros invitados el día de hoy para esta mesa de diálogo inicial. Agradeciendo de antemano también a los colegas que nos están viendo a través de las redes sociales y que luego quedará una memoria de este evento que hoy en día no solo nos implica una presencia física en un momento, sino que también en el mundo nos pueden estar observando y muchos colegas de esta universidad y de esta escuela, sin duda alguna, tendrán el mensaje que nos van a compartir el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder conmemorar 50 aniversario de lo que amamos, en el caso de la geografía, y donde vamos a encontrar a parte de esos padres fundadores de la universidad y de la escuela que inicia desde el mismo momento que la universidad entra en funciones. Para la geografía nacional es un orgullo contar con ese emblema de 5 décadas de trabajo académico presente y también en las comunidades donde nosotros llegamos. Es muy importante el trabajo que hoy en día como universidad pública debe de tenerse en la comunidad nacional y para eso la geografía dice presente desde su origen y hoy en día también vigente. Hemos pasado por décadas de un cambio en el paradigma de la geografía y de la enseñanza y del trabajo que hacemos desde la universidad y llegar al día de hoy en lo que venimos trabajando representa todo un orgullo, pero también tenemos que hacerlo con un fuerte mensaje de defensa de la educación superior pública, donde las escuelas de geografía en este país pertenecen a las universidades públicas. Eso es una muestra de que la ciencia, el conocimiento científico y toda la tecnología que puede estar asociado a ello requiere de una inversión pública para su funcionamiento. Y en esto debemos hacer una memoria histórica de por qué el mercado, por ejemplo, no permite que existan escuelas de geografía en nuestro país, cuáles son esas interrogantes que cuando vemos el origen mismo de nosotros como escuela, podríamos intentar responder. La geografía nace casi que con el raciocinio y el pensamiento de sobrevivencia humana. ¿Y cómo la vemos a futuro? ¿Será parte de esos destinos del mercado que la escuela deba de ajustarse o que la universidad deba replantear la oferta académica y de incidencia nacional? Son preguntas que debemos tratar de respondernos para los próximos 20 años, 30 años o 100 años futuro. La geografía, creemos algunos, que sigue vigente y seguirá vigente en el conocimiento humano. Y por eso les invito a que el día de hoy reflexionemos, tanto ustedes, estudiantes, como nosotros en la academia, sobre el origen que nos da la escuela con nuestros distinguidos invitados. Agradecerles por la presencia acá y me gustaría ahora continuar con las palabras de nuestra señora decana, doña Lilian Quiroz. Muchas gracias. Y efectivamente escucharemos a continuación el mensaje de la doctora Lilian Quiroz Arias, decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar.
Muy buenos días. Tengan todos ustedes, todas y todos, un especial saludo al director de la Escuela de Ciencias Geográficas, Francisco Rodríguez Soto, y a la subdirectora Bepsi Cedeño Montoya, quienes esta semana justamente asumen el reto de guiar la escuela durante los próximos 5 años. Hoy que estamos conmemorando el 50 aniversario de esta inauguración, realmente es un saludo muy especial. Un saludo también a los estudiantes, académicos, administrativos, graduados, pensionados de nuestra escuela. Acá está Luis Nelson Arroyo, que estuvo con nosotros más de 45 años, creo, Luis Nelson. Don Juan Chevo, don Oscar, quienes nos acompañaron en esa fundación de la escuela. Quisiera, bueno, primero como decana y como académica de la Escuela de Ciencias Geográficas, para mí es un orgullo participar en esta celebración del 50 aniversario de nuestra querida Escuela de Ciencias Geográficas, en compañía con los profesionales en geografía de diversas generaciones desde su fundación en estos 50 años. Voy a permitirme leer algunas líneas que escribí y que he recopilado durante estos años de paso por la escuela, un poco porque tiendo a dispersarme. Entonces creo que quisiera, sobre todo para las jóvenes generaciones que a veces no sabemos de dónde venimos o por qué estamos acá, creo que esa es como la idea. Don Oscar nos señalaba en uno de los textos, el 1 de agosto de 1973, según lo que don Oscar nos cuenta, inició las labores preparatorias para sentar los cimientos de lo que sería la Escuela de Ciencias Geográficas, que junto con la Escuela de Ciencias Agrarias, que en ese momento se llamaba Ciencias Agropecuarias, la Escuela de Ciencias Ambientales y la Escuela de Topografía y Catastro, que hoy pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, conformaron lo que fue la facultad en el año 73. Don Oscar ahora les va a ampliar, pero creo que eso es importante que nosotros lo conozcamos. Y luego don Oscar, que fue el primer decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar y el primer director de la Escuela de Ciencias Geográficas, le pasa la estafeta a don Juan Chevo, que lo tenemos acá. Ahora ellos le van a contar que don Juan Chevo fue el segundo director de la Escuela de Ciencias Geográficas y que don Oscar siempre resalta que Juan Chevo fue como la mano derecha en todo ese proceso de fundación de la escuela. Y podríamos contarles muchas cosas más de las cosas que se hicieron en ese momento, que en ese momento todavía no la hemos hecho, ¿verdad? Que, por ejemplo, el programa de vulcanología, bueno, otra serie de la fundación del Opsicor y demás. Aunque la inclusión de la geografía en las aulas universitarias es un hecho reciente, los conocimientos geográficos fueron fundamentales para el desarrollo del país. La necesidad de delimitar fronteras, colonizar tierras y generar información base para la planificación, la geografía tuvo un papel relevante. Los estudios geográficos estuvieron presentes en las principales casas de enseñanza que precedieron la educación universitaria como la conocemos hoy. En la Universidad Santo Tomás, que funcionó hasta 1814, se impartieron conocimientos de geografía junto con aritmética y geometría. La geografía ocupaba un papel fundamental. La posterior desaparición de la Universidad de Santo Tomás, que se inicia en 1814, y si nosotros lo vemos, el país tuvo un retroceso enorme, y la reforma educativa de 1886 influyó en la relevancia que tuvo la geografía para interpretar e integrar el territorio a la vida nacional. El interés por fortalecer la enseñanza secundaria motivó la llegada al país de grandes científicos en el contexto del replanteamiento de los programas de estudio. Se funda una institución clave para el fortalecimiento del conocimiento geográfico, el Instituto Físico Geográfico Nacional en 1889, que tuvo como primer director el doctor Henry Pittier. La alianza entre el Estado y la comunidad científica permitió que esta institución coordinara y dirigiera la investigación científica del país, así como la realización de expediciones con el fin de recolectar datos para renovar la cartografía, estudiar los recursos naturales, incentivar la colonización
agrícola de amplias zonas e integrarlas al país. La institucionalización de la geografía llegaría un poco más tarde con la fundación de la Universidad de Costa Rica en 1941, la cual incluyó en cátedras de cosmografía, la enseñanza de la historia y la geografía, y abrió nuevos cursos en años posteriores. En el caso de la Universidad Nacional, se fundó en el año 1973 y con ello la Escuela de Ciencias Geográficas. La carrera de Ciencias Geográficas se imparte por primera vez en febrero de 1974, periodo en el que confluyen en el país geógrafos de muchas partes del mundo que dieron un gran impulso a la disciplina. Entre ellos, hace poco tuvimos un homenaje a los chilenos, que aquí tenemos a don Juan Chevo, y había un grupo importantísimo de chilenos que dieron un gran aporte a esa escuela que estábamos fundando. Hubo pasantes de Italia, Canadá, España, Francia, Inglaterra y otros países latinoamericanos. Un detalle interesante que yo tengo todavía la deuda de investigar más es que el primer graduado de la universidad fue de la Escuela de Ciencias Geográficas, por ese programa que había entre algunos de los graduados de bachillerato se vinieron para la UNA a terminar la licenciatura. Y entonces el primer graduado fue en el 1976, no sé, tal vez Luis Nelson o don Oscar o Juan Chevo se recuerdan, pero es un dato que vamos a revisar. Y la primera excursión académica, como le llamaban en ese momento, la realizó la Escuela de Ciencias Geográficas y la realizó don Juan Chevo aquí, que estaba, ya Chile tenía una gran experiencia en esta parte, y las giras, estábamos iniciando, y las giras como las conocen ustedes hoy, que podemos ir básicamente a cualquier lugar del país, no existían en ese momento. Entonces, la escuela hace la primera gira, que son dos detalles muy, muy interesantes. Importantes hitos nos han marcado a lo largo de estos 50 años. La creación de la Revista Geográfica de América Central, que permitió el canje con otros centros de estudio y estar al tanto de las tendencias de la disciplina en momentos cuando la información era un lujo. Hoy la revista publica su número 72 y está presente en importantes indexadores. Las redes de conocimiento y la participación en instituciones icónicas como el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que acá Marilyn acaba de venir de una reunión en República Dominicana, que se mantiene vivo y que permitieron que muchos profesionales, un gran número de nosotros hemos pasado por el curso del CPG, que antes era de 3 meses y lo disfrutábamos enormemente, ahora ha cambiado un poco las características, pero todavía sigue vigente en temáticas actualizadas. Hoy la escuela mantiene redes importantes de investigación con universidades como Brasil, México, España, Colombia, Estados Unidos y otras muchas más, que han dado opciones de formación académica a estudiantes y académicos a nivel de maestría y de doctorado, y han posibilitado la investigación y la producción académica conjunta. Actualmente podemos decir que el geógrafo en su desempeño profesional es polivalente, aportando en diversas áreas de trabajo: planificación regional, local, planes de ordenamiento territorial, gestión de riesgos de desastres, diagnósticos territoriales, aplicaciones de sistemas de información geográfica, manejo de sistemas de información catastral, elaboración cartográfica digital, cambio climático, gestión de recursos naturales, estudios de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, gestión de espacios protegidos, gestión de recurso hídrico, evaluación de uso de la tierra, estudios urbanos rurales, dinámicas de transporte, movilidad, dinámicas turísticas y muchas en otras áreas más podemos aportar. Ámbitos que se realizan desde una visión holística e integradora. Durante estos 50 años hemos pasado por momentos de gran beneplácito, pero también momentos difíciles. En los 80, cuando únicamente el 22% de los graduados se empleaban como geógrafos o geógrafas. En los 90 tuvimos una baja matrícula cuando los recursos disponibles institucionales diezmaron sustancialmente los tiempos académicos. Y en otros momentos, cuando inesperadamente hemos perdido colegas, estudiantes, jóvenes que
que iniciaban sus vidas y lamentablemente murieron. El tema de empleabilidad sigue siendo un tema, digamos, central en la lucha por posicionar la geografía en los diferentes espacios laborales. La creación del Colegio de Profesionales en Geografía con el expediente 18.855, aprobado por la Asamblea Legislativa el 1 de agosto del 2018, coronó con éxito un largo proceso que significó mucho trabajo y esfuerzo, que tiene como proyección a futuro la constancia y la exigencia de alcanzar las mejores aplicaciones de la disciplina geográfica y el correcto proceder de los colegiados, geógrafos y cartógrafos. Todo eso hace que hoy, con mucho orgullo, una escuela de ciencias geográficas replanteando su plan de estudios e innovando en nuevas rutas de investigación y extensión de cara a nuevos retos y nuevas oportunidades para las jóvenes generaciones que tenemos el gusto de contar, de recibir en nuestra universidad cada ciclo, cada año que inicia, como la universidad necesaria. Los profesionales en geografía tienen un futuro abierto y motivante si la geografía sabe entender la realidad educativa del mundo, evolutiva del mundo y penetrar las instituciones, demostrando las capacidades de apoyo a las nuevas generaciones de geógrafos formados para asumir responsabilidades en estas instituciones y empresas y contribuir eficazmente al desarrollo nacional e internacional. Muchísimas gracias a los presentes y ojalá que este año de celebración del 50 aniversario de la Escuela de Ciencias Geográficas sea un motivante para seguir luchando por una geografía que tiene un gran aporte social al país. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y todas y que disfruten este espacio. Yo creo que quien no conoce su historia no puede entender ni el presente ni el futuro y es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que comprendan cómo la Escuela de Geografía que ustedes están disfrutando hoy tuvo un pasado que quizás no fue tan liviano como nosotros podríamos pensar. Entonces, darle la más cordial bienvenida en nombre de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar y en el mío propio como académica de la Escuela de Ciencias Geográficas a esta actividad. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Con las palabras de don Francisco Rodríguez Soto, director de la Escuela de Ciencias Geográficas, y de la doctora Lilian Quiroz Arias, decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, declaramos inauguradas las actividades en conmemoración del 50 aniversario de la Escuela de Ciencias Geográficas. Le agradecemos a las autoridades el habernos acompañado. Pasamos de inmediato al conversatorio Fundación de la Escuela de Ciencias Geográficas. Para ello, me honra invitar a los académicos fundadores que nos honran con su presencia, el licenciado Juan Humberto Cebo Guzmán y el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli. Los recibimos con un fuerte aplauso.
Me complace incorporar a 2 académicos de la Escuela de Ciencias Geográficas que se encargarán de la moderación de este conversatorio denominado Fundación de la Escuela de Ciencias Geográficas. Me complace incorporar al escenario al doctor Carlos Morera Beita y a la doctora Marilyn Romero. Me complace cederle la palabra al doctor Carlos Morera Beita, quien moderará este conversatorio Fundación de la Escuela de Ciencias Geográficas en el marco del 50 aniversario de esta unidad académica. Vamos a solicitar a producción que abran los micrófonos de mesa, por favor. Tres, 1, 2, 3. Bueno, buenos días. Qué honor iniciar este conversatorio sobre lo que fueron los cimientos de lo que hoy es la Escuela de Ciencias Geográficas. Como ya lo sabemos, tenemos 2 grandes maestros que han aportado a la creación de la escuela, y a mí me va a corresponder presentar a don Juan. Esta es más o menos la dinámica que vamos a traer. Yo presento a don Juan, mi compañera Marilyn va a presentar a don Oscar, y ellos van a tratar de contarnos en sus propias palabras, de una forma libre, cómo surgió esta Escuela de Ciencias Geográficas. Entonces, para iniciar, quiero presentar al maestro don Juan Humberto Chevo Guzmán. Don Juan Humberto es chileno. Él nació en Temuco, Chile, en una familia de ascendencia italiana. Tiene una hermana. Don Juan estudió en la Universidad de Chile, en Santiago, y ahí fue donde dio sus primeros pasos en la enseñanza y en la investigación. Don Juan es un referente. Aún en estos días los libros de don Juan se leen en Chile y se estudian para referenciar la vulcanología. Fue uno de los pioneros de los estudios, de las investigaciones sobre vulcanología y sismología en Chile. Don Juan llegó al país, como bien lo presentó muy certeramente nuestra señora decana, doña Lilian Quiroz, en 1973. Él vino un poco, cuando don Juan, él lo va a decir, pero la forma que llegó es como existe causalidad y no casualidad, cómo llegó a este país en el año 1973. Y quiero hacer una referencia muy importante el año 1973. Recuerden que era el golpe de Estado de Salvador Allende, que cambió mucho la geografía y la democracia en la región. Don Juan llegó él lo va a contar, pero después estableció una amistad con don Oscar Aguilar Burgaleles, y así se funda la primera Escuela de Ciencias Geográficas de Costa Rica y de Centroamérica, y tal vez diríamos de algunas otras regiones. Lo importante con lo que decía Lilian, la doctora Lilian, la Escuela de Geografía se funda como una escuela. Ya existían algunos centros de enseñanza de la geografía, pero es la primera escuela que se dedica específicamente a la geografía. Don Juan fue uno de los primeros directores, ya lo dijimos, ya fue el primer director. Ya Lilian dijo algo interesante, que fue la primera persona que organizaba excursiones. Eso no existía, la geografía era una geografía de aula nada más, entonces transforma la enseñanza de la geografía. Don Juan además publica el primer libro de nuestra universidad, es muy importante también. La revista de Geografía de América Central también fue
establecida y fue la primera revista. Ahí hay como algo, como dice Lilian, hay que revisar los antecedentes, pero fue la primera revista de este tipo que tuvimos en el país. Así que don Juan fue artífice de estos primeros pasos que dio la Escuela de Geografía. Además, fue pionero en los estudios de investigación sobre vulcanología y sismología que llevaron después, en el año 84, al establecimiento del Observatorio Volcanológico y Sismológico. Don Juan es autor de diversas publicaciones desde el área de la enseñanza de la geografía, vulcanología, modelos de geografía y sus últimos años en gestión académica. Esta parte es muy importante porque don Juan ha dado un aporte inconmensurable en la gestión académica, ha sido director, ha sido además director del área de docencia, rector, vicerrector en diferentes universidades del país. Don Juan, sea siempre bienvenido a esta su casa, a esta su escuela. Quiero decirle que aún sus cimientos, aquellos que usted aportó con sus manos cariñosas, están aquí, que sus vigas son visibles también y queremos decirle que esta es siempre su casa. Gracias. Okay. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí, queridos estudiantes, querido cuerpo administrativo, nuestra señora decana, colega, que de verdad es un orgullo para geografía tener la primera decana de la Escuela de Ciencias Geográficas. Gracias por estar aquí. Saludos también a nuestra exdirectora de Geografía, doña Ligia Hernando, y las nuevas autoridades que nos van a dirigir en los próximos 5 años, Francisco Rodríguez y Bepsi Cedeño. Muchísimas gracias. Invitados, invitadas, a don Nelson aquí, nuestro representante de jubilados, y a nuestros queridos panelistas hoy que nos van a compartir, don Oscar y don Juan. Don Juan fue mi maestro, fue mi profesor del curso de métodos de investigación. Entonces fue quien me dirigió en las primeras investigaciones. Muchísimas gracias y bienvenidos. Don Oscar, aparte que es mi amigo, ¿verdad? Don Oscar. Él me dice doña Marilyn, no sé por qué. Don Oscar es josefino, de descendencia italiana. Y herediana, sí, ahí anda el logo primero herediano. Don Oscar es un chiquillo, dice que tiene 80 y un poquillo, que nació por allá de 1943. Lo que me resulta interesante, ahora estaba haciendo números, es que cuando él tenía 30 años fue cuando fue cofundador de la Universidad Nacional y de la Escuela de Ciencias Geográficas. Era un chiquillo, ¿verdad? Don Oscar se egresó de la Escuela Don Bosco y del colegio Seminario. Luego estudió historia, es historiador, don Oscar Aguilar Bulgarelli, es historiador de la Universidad de Costa Rica, licenciatura en historia y geografía. Esa parte ahí no la entendí muy bien, historia y geografía. Ahora nos explica. En 1971 hace su doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Historia de América. Luego, en el 72, volvió a Costa Rica como profesor en la Universidad de Costa Rica, en las cátedras en Historia de la Cultura, Historia de las Instituciones de Costa Rica, Historia Colonial de América, Historia Republicana de Costa Rica, mismas que impartió luego en la Universidad Nacional. En 1973 es el cofundador de la Universidad Nacional, de la Escuela de Ciencias Geográficas. En diciembre de 1973 es, digamos, el primer decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y del Mar. Es cofundador de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar y es el primer decano de esta facultad. Fue coordinador de la comisión que redactó el primer estatuto orgánico y primer presidente del Tribunal Electoral de la Universidad Nacional.
En 1976-77 fue cofundador de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, de la UNED, donde contribuyó a la elaboración de la ley y los primeros documentos de creación de la UNED. Fue el primer director ejecutivo de la UNED. Entre el 78 y el 81, don Rodrigo Carazo pues lo encomienda a la creación de lo que hoy es el SINAR, el Sistema Nacional de Radio y Televisión, que sabemos que hoy estamos en crisis, ¿verdad?, con el Sistema Nacional de Radio y Televisión a punto de que lo cierren. Ahí, pero don Óscar es fundador del SINAR y también fue el director del SINAR en ese periodo. En 1981 es diputado, es nuestro representante en la Asamblea Legislativa y nombrado mejor diputado del año. Yo no sé si eso existe actualmente, pero fue nombrado mejor diputado por 2 años consecutivos. No sé por qué partido fue diputado, ahí les contará. En 1989 fue vicerrector, volvió a la Universidad Nacional, fue vicerrector de administración de la UNA en la administración de don Carlos Araya Pochet. A finales de los 90 volvió a la UNED como productor académico y luego en el gobierno de Calderón es asesor del gobierno y contribuye a la creación de la fundación de la sección subregional de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. En 1998 vuelve a SINAR para rehacer el SINAR. Entre el 2005 y el 2009 es presidente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Bueno, y como historiador ha escrito 56 libros, de los cuales el 56 se llama Mis Memorias, que está en prensa. O sea, don Óscar es un miembro activo de historia. De esos 55 libros, hay 2 libros que don Óscar me dice que son los que más le gustan, o los que, ¿verdad?, que son Costa Rica y sus hechos políticos de 1948 y Costa Rica, dictadura mediática y tiranía en democracia, un tema muy actual que escribió en el 2017. Además, don Óscar ha estado ligado a medios de comunicación, donde ha escrito más de 1000 artículos en periódicos. También tuvo un programa de radio que se llamaba Contrapunto entre el 2007 y 2014, donde denuncia la pérdida de nuestras libertades y democracias. Alguien por ahí le dijo el sobrenombre, es que don Óscar es que un zorro viejo de la política o algo así, zorro viejo de la política o algo así. Bueno, entonces como ven, don Óscar, pues es un orgullo para nosotros estar aquí porque es nuestro cofundador con don Juan y bueno, toda la herencia que nos ha dejado. Ahora entonces te doy la palabra a don Juan. Estamos en una intensa discusión acá en la mesa acerca de cuántas semanas es mayor o menor alguno de nosotros dos en edades. Bien, yo quiero hacer notar mi tremendo sentimiento de amor y de orgullo de estar hoy aquí en esta mesa con 2 de mis exalumnos y con la persona gracias a la cual yo llegué a Costa Rica y pude desarrollarme aquí en Costa Rica y desarrollar, bueno, lo que se ha podido hacer, en donde debo de guardar, y por eso lo señalo públicamente,
hasta el último minuto que yo esté en este planeta, de gratitud hacia el amigo Óscar Aguilar Bulgarelli. Porque yo llegué a este país gracias a que habían algunos exalumnos míos, viviendo ya de años anteriores, acá en Costa Rica, en una agrupación evangélica desarrollada a labores sociales. Y cuando se supo de que se iba a abrir la Universidad Nacional, ellos me comunicaron a Chile que eso estaba aconteciendo y si yo tenía interés. La verdad es que yo en esos momentos tenía una muy buena condición como académico y como futuro en las actividades que yo imaginaba que podríamos hacer realidad para Chile, entre las cuales estaba, por supuesto, el desarrollar precisamente el sitio en donde la Universidad de Chile abrió sus puertas a las provincias, que lo hizo con el nombre de Colegio Universitario Regional. Yo me convertí, sin haber buscado absolutamente ningún tipo de agrupaciones políticas o cosas por el estilo, a pocos meses de haber entrado como secretario de Cultura de la Federación, y luego fui presidente de la Federación, y de allí creo que comenzó realmente el empuje para salir adelante frente a las adversidades. Porque en esos momentos hubo que luchar contra todo el statu quo de la Universidad de Chile, con más de un centenar de años de prestigio, con muchas, me disculpan la expresión, vacas sagradas establecidas en las distintas estructuras de la universidad, para que allá en provincias, a 700 kilómetros de distancia, a 300 kilómetros de distancia la otra, se llegara realmente la Universidad de Chile. Y tuve allí la gran suerte de tener un equipo de verdaderos maestros. Yo como estudiante secundario no me distinguí para nada, era uno más del montón. Pero cuando caí en manos de esos profesores, y lo digo con mucha seguridad y con mucha fortaleza, porque quienes trabajan en la universidad tienen el futuro del país en sus manos, no solo una familia, no solo lo personal, es el país. Y bueno, yo después de unas cartas, en esos años no había internet, ni fax, ni nada que se les parezca, le dije que podría ser que yo aceptara y que por favor entraran en contacto para saber cuáles serían las condiciones. Lo curioso de la situación, y para gran fortuna, porque a lo mejor ni habríamos tenido la oportunidad de intercambiar en el día de hoy, fue que recibí un contrato de parte del entonces decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y del Mar, un contrato por 5 años y un boleto de avión para venirme. Yo no sabía realmente qué me tenía deparado el destino en esos momentos, hasta cuando unas 2 o 3 semanas después se produce el golpe militar y comienza la barbarie humana. Me di cuenta cómo compañeros, compañeras mías de la universidad eran violentados en todo sentido. Yo fui convocado como terrorista a presentarme al regimiento de los militares. Y ahí ocurrió una anécdota. El militar cargado de todo tipo de esas cosas que se colocan, ¿verdad?, para lucir, al preguntarme el apellido, le doy el apellido, Chevo, y me empieza a preguntar, ¿y vos sos hijo de quién, weón? Porque por supuesto la manera de ofender es hablar de ese modo. Y entonces eres de Ana, ¿cómo se llama?, de Teobaldo, y empieza a mencionar a mis tíos, y le digo, no soy. ¿Y de quién eres hijo entonces?
de Humberto Cheo. Ah, el chico Cheo, si yo le iba a comprar las aceitunas de Azapa, y comenzó con esa historia. Gracias a eso no me guardaron en el regimiento. ¿Ya? Bueno, el asunto es que además de otras vicisitudes que se vivieron, que creo que no es el momento de relatar aquí, pero que provocaron gran angustia, altos grados de sufrimiento, inicié las gestiones para poder salir del país. Habían anulado los pasaportes, habían anulado las cédulas de identidad, y para que usted sea don fulano de tal, tenía que pedir un salvoconducto. Cuando fui a solicitar el salvoconducto, me enteré, ya casi al final, que el jefe, el dueño de, como le decía yo, del regimiento, me tenía en la lista negra. ¿Por qué motivo? Porque la ONEMI, que es la Comisión Nacional de Emergencias de allá de Chile, me había enviado una camioneta con un equipo de radio de alto alcance para yo poder lanzar las comunicaciones del trabajo de prevención de riesgo que realizaba en ese momento. Y él dio orden de que yo tenía que guardar esa camioneta en el regimiento. Y yo me negué, porque mi jefe administrativo y político era el intendente de la provincia. Bueno, bastó eso, ¿verdad?, para que, para decirlo popularmente, le cayera mal a este señor y comenzara a montar un expediente en mi contra de contrabandos de armas desde Argentina. Comprenderán ustedes que en una situación de esa, eso es algo muy grave. Bueno, el asunto es que entonces yo acepto el contrato, llego acá y me encuentro con este señor que me pareció desde el principio muy simpático, muy agradable, y además, que es verdad, es la labor cientista, ¿verdad? No hay que falsear la verdad. Pero muy exigente en cuanto a lo que es el trabajo académico. Y cuando presenté mis primeras ideas acerca de modificar cuando le presento mis primeras ideas para modificar el plan de estudios, me llevé la gran sorpresa de que él estaba de acuerdo. Y prácticamente todos los días teníamos alguna conversación, algún diálogo que ayudó muchísimo, muchísimo, por lo que yo le hago, ya le entrego el micrófono, muchísimo porque creo que la conversación franca, abierta, entre quienes están a cargo de un equipo es algo fundamental. Gracias, don Juan. Bueno, realmente esa vida de Juan es apasionante allá en Chile, indiscutiblemente, llena de vicisitudes que obviamente aquí no ha contado porque pues, no es el momento y ocuparía, creo, todo un día para contar las cosas que le pasaron por allá. Tal vez la mía no es tan apasionante, pero sí no deja de ser interesante. Porque la idea de la Escuela de Geografía no nace en Heredia. Yo entro como profesor a la Universidad de Costa Rica en el año 1966. Y cuando recorro con la mente estos años que han pasado, casi 60, le doy gracias a Dios de haberme permitido tener una vida larga. Y ahora que sin eufemismos ni palabras bonitas, digo lo que soy, un viejo. Puedo recorrer esos caminos y ver el producto de aquella semilla que, como decía Marilyn hace un rato, aquel Huila de 30 años vino a sembrar en esta querida provincia de Heredia.
Pero no todo empezó en Heredia. Como les decía, yo entré a la Universidad de Costa Rica y ya en el año 67 estaba haciendo mi 5º año de geografía y ya estaba haciendo mi licenciatura en historia. Para aclararles, lo que sucede es que en la Universidad de Costa Rica, obviamente era una geografía para formar profesores de segunda enseñanza, una geografía descriptiva. Recuerdo aquellos exámenes orales llenos de mapas y uno tenía el examen más científico que yo hice de geografía en la Universidad de Costa Rica en aquella época fue una profesora que se llamaba María Eugenia Polanco, que ponía unos mapas en blanco, entonces en geografía de Costa Rica, y uno tenía que dibujar los ríos en el mapa. Eso era lo más científico. Lo demás era pura memoria y había una asignatura que se llamaba Historia de la Geografía, la daba doña Není de Mora. Y uno llegaba a hacer el examen oral y estaba en las paredes del aula tapadas de mapas de todo el mundo, y uno tenía que enseñar en los mapas cómo recorrían el mundo los exploradores, y todo era pura memoria. Era una cosa muy rústica. Y en la Universidad de Costa Rica lo que se hacía era que al final, el 5º año se dividía en dos, el que quería especializarse en geografía o el que quería especializarse en historia. Yo primero me especialicé en historia y después hice el 5º año de geografía. Ahí yo conocí a dos personas que para mí fueron fundamentales. Don Mario Barrantes, que era el director del Instituto Geográfico, y don Enrique Malavasi, que era el profesor de geología y geomorfología. Y ellos me vendieron la idea de la necesidad de realmente crear una división entre la formación del geógrafo y la formación del historiador. Realmente ellos generaron esa idea. Y créanme que yo a estas alturas, en mi vida nunca lo he hecho, pero ahora menos, trato de robarle las ideas a nadie. Para eso tengo mis propias ideas, así que no tengo que echárselas a nadie para poder llenar vacíos curriculares. Como han hecho con don Juan en el caso de la escuela o del Opsicori, que realmente es el único y merecido creador del Opsicori, se llama Juan Humberto Chevo. Cualquiera que se quiera vestir con ese ropaje es para que lo dejen chingo en media calle, porque no se merece eso. Eso no es mérito nada más que don Juan Humberto Chevo. Lo digo yo, que lo llevé a que hablara con el padre Núñez para crear ese observatorio en la escuela. Pero punto y aparte. Bueno, en aquel momento, en el año 69, yo presenté a la Escuela de Historia y Geografía el primer proyecto para crear una carrera de geógrafo profesional. En el año 69. Por supuesto, fue rechazado. Era hablar malas palabras. Y ese año 69 también yo me fui para España a doctorarme. Estando esos 2 años en España, procuré conocer cómo estaba el tema también de la geografía, aleatoriamente a mis estudios de doctorado en historia. Compré libros, fui a cursos libres para enterarme de cómo estaba el asunto. Y cuando regresé, me nombraron subdirector de la Escuela de Historia y Geografía y presenté un nuevo proyecto para crear las dos carreras separadas. Hubo una comisión integrada por don Enrique Malavasi, por don Mario Barrantes y por la doctora Caroline Hall, que era una inglesa que había venido a Costa Rica porque se había casado con un doctor inglés. Este doctor inglés regresaba a Costa Rica y se trajo a la mujer. Y doña Caroline aterrizó en la Universidad de Costa Rica bastante desorientada y desanimada de la geografía que se había encontrado allá. Ella venía de un doctorado en Inglaterra. Y con ellos tres formamos un equipo, hicimos un equipo coordinador
y presentamos ese proyecto. El problema es que en ese momento la Universidad de Costa Rica estaba en una lucha ideológica tremenda, estaba celebrándose el Congreso Universitario, la lucha entre derechas e izquierdas no tenía parámetros académicos, era un verdadero absurdo. Incluso yo tuve un gentil ofrecimiento que por dicha la izquierda nunca ganó y nunca me pudieron cumplir ese ofrecimiento, que fue hacerme un paredón particular. Si no, no estaría contándoles esta historia. Pero bueno, en esas circunstancias, uno de estos profesores de la Universidad de Costa Rica tomaron la idea que había propuesto don Ladislao Gámez Solano como ministro de Educación de don José Figueres para crear la Universidad Pedagógica. Y dijeron, no, la manera de salirnos de esta batahola ideológica que es la Universidad de Costa Rica es crear otra universidad completa en Heredia. Y se montaron en esa idea, no vamos a hacerlo aquí extenso, y crearon la Universidad Nacional. Estando en ese proceso de fundación, don Francisco Quesada Vargas, que era el secretario general de la universidad, y también compañero en la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica, me dijo, ¿y por qué no le presentás este proyecto que fue rechazado al cura? El cura era el padre Benjamín Núñez, rector de la Universidad Nacional. Y en efecto, y aquí hay una fecha muy importante, el 14 de mayo de 1973, yo le envío al padre Núñez esta carta, donde le digo lo siguiente: por medio de la presente me permito saludarlo y a la vez remitirle los planes de estudio para la carrera de Geografía en la Universidad Nacional, con el objeto de que sean conocidos por los señores miembros de la Junta Organizadora. Aprovecho la oportunidad para manifestarle que en ellas han tenido una participación determinante la doctora Carolyn Hall de Saborío y los ingenieros Mario Barrantes y Enrique Malabasi, que con entusiasmo y dedicación trabajaron arduamente en ellos. Aquí está el origen, la primera célula, si ustedes quieren, el ADN de esta escuela, en esta carta y en este proyecto que viene aquí adjunto. Esta carta, el padre Núñez la lleva a la Junta y aprueban la carrera y la creación de la Escuela de Geografía. Y me proponen que sea yo el director. Obviamente, director fundador. Obviamente, yo tenía que terminar mis trabajos en la Universidad de Costa Rica, tenía clases, y acordamos que yo me reincorporaría y fundaríamos la escuela el 1 de agosto de 1973. Ese día llegué a las oficinas de la rectoría para firmar el contrato. Y como anécdota, que es muy importante esta anécdota, les voy a contar esto. Ese día llego yo y firmo el contrato, y cuando iba saliendo de la oficina de la rectoría, le dije al padre, bueno, padre, ¿y dónde está la oficina? Para empezar. Y se queda viéndome con ojos extrañados y dice, hombre, como que este señor tiene razón, no lo puedo sentar en el Parque Heredia. Y entonces cogió el teléfono y llamó a la biblioteca y le dijo a la señora bibliotecaria de Yanira, ahí va don Óscar Aguilar que va a fundar la Escuela de Geografía. Préstele un cubículo para que se meta para ver qué empieza a hacer. Así empecé. Bueno, y le dije, padre, y está bien, ya tengo un lugar, pero no sé, una máquina de escribir, unos papelitos para escribir unas cartas. Se volvió y me dijo esta frase: eso ve a ver dónde se lo roba. Ve a ver dónde se lo roba. Entonces, cuando yo iba saliendo de la casona donde era la rectoría,
estaba don Francisco Quesada, el secretario general, que éramos muy amigos, por cierto, don Francisco murió hace pocos meses, escribiendo una carta, su máquina. Entonces yo entré, cogí el papel que estaba en la máquina, se lo quité, cogí un rollo de papel, cogí la máquina de escribir y empecé a salir de la oficina. Y como hablaba checo, que era un poco así, me dice, hey, Juan, Juan, ¿dónde vas? Le digo, el padre Núñez me dio esta instrucción y la estoy siguiendo. Me estoy robando su máquina de escribir. Y así, queridos amigos, empezó la escuela de geografía. Con una máquina de escribir robada y un papel robado en el cubículo de la Universidad Nacional. Ahora que ustedes tienen laboratorios, unos edificios muy lindos, unas situaciones maravillosas, se dan cuenta que no fue fácil llegar a todo eso. No, que va. Está lleno de anécdotas, lleno. La primera oficina que me asignaron fue unas oficinitas ahí en el viejo edificio de la escuela normal, en una especie de mezanine, que estaban hechos de una madera muy, muy especial. Y me los dieron porque nadie quería esas oficinas, yo no lo sabía, y me las asignaron. Estaban hechos de una madera que le llamaban quizarrá, pero que tenía un segundo mal nombre puesto, no tan científico. Le decían quizarrá caca, porque olía a eso. Tanto que cuando yo llegaba a mi casa tenía que bañarme para quitarme el olor de todo el día. Y así empezamos. Y cuando don Juan llegó, no crea que llegó a ningún edificio lujoso, don Juan. Llegó a una vieja casona que había logrado que me pasaran al costado sur de la parroquia, a la par de las oficinas del glorioso Club Sport Herediano, que hoy son los tribunales de justicia. En una vieja casona, ahí en el segundo piso estaban ahí llegó un domingo, un día, un señor y me dijo la secretaria, ahí lo busca un señor de acento extranjero y medio calvo. Todavía era medio, ahora es completo, como yo. Hemos perdido bastante pelo en este camino, Juan, usted y yo. Y empezamos ahí esta cosa genial que fue la Escuela de Geografía. ¿Y por qué empecé? ¿Y cuál era el objetivo? Les voy a leer 4 regloncitos de los objetivos que planteé yo en aquella carta. Y decía, los objetivos de esta carrera que hoy procuramos establecer en Costa Rica han quedado más o menos delineados en las anteriores presentaciones que podríamos resumir en la siguiente forma. Preparar al profesional en geografía que necesita urgentemente Costa Rica para poder aprovechar racionalmente sus recursos naturales y sus recursos económicos. En esos pocos renglones yo puedo resumir cómo veíamos esta escuela. Una escuela fundamental para aprovechar los recursos económicos, naturales del país. Vieran que era difícil enfrentarse a esa realidad. Hoy para ustedes es tan fácil que la gente los vea que en efecto esa es una misión, porque ya mucho de ese camino está hecho. Al principio a punta de pala y pico, después hubo tractores, después hubo bajó, pero todavía falta mucho por pavimentar esta carretera. Pero ustedes han encontrado un camino hecho que no ha sido fácil. Que no ha sido fácil. Empezar por decir, por ejemplo, cuando ya don Juan se incorpora a nuestro trabajo y crear el primer observatorio meteorológico. Llegar que fue idea absoluta de don Juan. Porque les voy a decir una cosa,
en este arranque, con esto le paso el churuco a Juan. ¿Ah? Les voy a decir una cosa. Yo fundé la Escuela de Geografía. Sí, yo la fundé. Pero el tener la idea de hacer algo no quiere eso decir que uno sea el dueño del todo. Jamás. Si uno no tiene a su lado a una persona o un equipo que coja aquella idea y ayude y colabore positiva y eficientemente a transformarla en realidad, puede quedar en nada, como muchas cosas también han quedado en nada. A Dios gracias. Dios mandó a este país, mandó a la Escuela de Geografía y mandó a mi lado a este monstruo. Porque eso es Juan, un monstruo de trabajo, un monstruo de conocimiento, un monstruo de abnegación, un monstruo de ser humano. Y Juan, si yo tengo algún mérito por haber creado esta escuela, yo tengo que decirle que el doble lo tiene Juan. Porque él fue el que cogió aquella semillita que yo sembré y la transformó en este floreciente árbol que es la Escuela de Geografía. Él supo abonarla, él supo cuidarla, él supo aporcar la tierra un poco y hasta ponerle tal vez algunos palillos alrededor para que nadie la destruyera. Esa obra no podría haber sido nunca ni parecido a lo que ha llegado a ser si don Juan Chevo no hubiera venido a Costa Rica. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por todas esas expresiones. Yo precisamente también debo de volver a señalar que el panorama que hoy tenemos, lo que es la Escuela de Ciencias Geográficas con todo su historial de 50 años, no habría sido posible si la cabeza visible de esta unidad académica Hoy más visible todavía. hubiera sido absolutamente abierta a intercambiar ideas. O sea, yo recuerdo perfectamente esos momentos primeros, las primeras semanas de trabajo, en donde yo venía prácticamente a preguntar, a consultar sobre algunos aspectos y tenía siempre la actitud positiva de Oscar, ya sea diciéndome muy abierta y llanamente, yo de eso no sé nada, así que explícamelo, o si él ya tenía algunos conocimientos, ¿y qué te parece si a eso le agregamos tal cosa? Como en el póker, ¿verdad? Sus dos y dos más. Y así nos fuimos. Porque, por ejemplo, hoy que la preocupación mundial, y hay que tener cuidado con esa preocupación mundial, porque ya está detrás el comercio y los intereses platónicos, el cambio climático. A mí me habría gustado enormemente tener todos los datos estadísticos compilados de ese observatorio que recordó Oscar hace unos minutos atrás. Pero lamentablemente levantaron el observatorio meteorológico porque había que comenzar con las construcciones de los edificios. O sea, ahí está bien clara, ¿no?, cuáles son los intereses reales de tipo académico y cuáles son los intereses económicos o administrativos o los que fuesen. Él comprendió perfectamente la importancia que tenía tener un observatorio meteorológico aquí, que fue el primero en Heredia. No había existido ni un solo observatorio desde ese momento. Bueno, y así seguimos. ¿Qué libros hay? No había ningún libro, pero ninguno. Todos eran textos que estaban dirigidos, como Oscar lo señaló, al profesorado de estudios sociales de la normal. Bueno,
no nos tiramos en huelga, sino que dijimos, bueno, ¿cuál es la solución que puede tener? Y entonces, de común acuerdo, llegamos a que yo ponía a disposición algo más de 100 libros de mi biblioteca profesional de Chile para que los trajera a la UNA y los pusiéramos los 2 primeros años a disposición de los estudiantes. En eso, Juan, hay una cosa, estamos en un conversatorio, te interrumpo y vos me puedes interrumpir, obviamente, que es importante que ustedes tengan en cuenta. Así se empezó, es decir, don Juan dando su biblioteca, del Instituto Geográfico nos regalaron cosas para poder empezar, pero es que había que arrollarse las mangas y ponerse a trabajar. Esa es un poco la diferencia a veces cuando todo está hecho. Miren, yo de mi padre aprendí 4 cosas en la vida. Y una cosa que aprendí fue que siendo muy jovencillo, estaba haciendo un trabajo con él y se me ocurrió decirle, papá, es que esto no se puede. Nunca me he llevado una regañada más grande. Y me dijo, nunca diga no se puede. Diga, déjeme ver hasta dónde se puede. Porque 1 es más que 0. Eso me lo dijo un señor que lo que había estudiado era en un colegio en Cartago, talabartero, pero que era muy inteligente. Me dijo, 1 es más que 0. Y esa fue una tesis de mi vida siempre. Nunca dije no se puede. Déjeme ver hasta dónde podemos. Hombre, y al final de cuentas uno se da cuenta que se puede más de lo que la gente como odiosa cree que no se puede. Y así empezamos. Entonces sí, no se podía. No había plata para biblioteca. Ahí estaba la de Juan. O, ¿cómo empezamos? ¿Por qué Juan vino? Porque mandó su currículum a Costa Rica, sí, pero también porque ante la necesidad de profesores empezamos a buscar profesores en el extranjero que vinieran a reforzar el plan de estudios y la plantilla de profesores de la universidad, que eso usted puede decir más que yo. Bueno, yo quiero como sintetizar algo que me es, desde esas primeras semanas, me es muy importante. Cuando yo aterricé en esa modesta oficina ahí al lado de la capilla aquí en Heredia. No, de la capilla no, del Club Sport Herediano. Bueno, del Club Sport Herediano, casi digo italiano. Italia en ese momento era una de las potencias mundiales de fútbol y de ciclismo. Yo en verdad no encontré, salvo las diferencias lógicas y naturales, que hubiese caído en un país extraño, que hubiese caído en un lugar que no era donde yo nací, donde di mis primeros pasos, donde comencé a hacer geografía y comencé a hacer vulcanología. Creo que ese ambiente se debe fundamentalmente a Oscar. Me parece, porque he tenido después distintos otros jefes, incluso preferí renunciar a trabajar en una universidad porque un jefe no aceptaba los resultados de los proyectos de investigación que realizábamos, así como lo están oyendo. O sea, era tan porfiado que quería cambiar la realidad a priori, antes de llevar a cabo lo que la investigación señalaba que era necesario. Bueno, en esta viña del Señor hay de todo tipo de vinicultores y tipos de vinos, así es que, pero hay que estar en guardia para que uno no se desanime, para que uno no se desaliente. En una oportunidad, cuando ya don Oscar tenía claro que sin laboratorios, que sin algunos instrumentos no podíamos salir adelante, fue a conversar con el cura. Y él, por supuesto, si no estaba de acuerdo con algo, soltaba inmediatamente alguna expresión para que uno no siguiera insistiendo.
o jodiendo, como era la expresión. Y entonces cuando Oscar llegó con la mejor de sus buenas voluntades y el mejor espíritu a plantearle la necesidad de que teníamos que montar 2 laboratorios, la respuesta del rector, ¿verdad? No hablemos de cura, hablemos del rector, dijo algo así como, ¿y de cuándo acá se necesitan laboratorios si clases se pueden dar hasta debajo de un palo de mango? Bueno, cuando Oscar me llevó esa noticia de respuesta, le dije simplemente, bueno, tenemos que demostrar que la necesidad existe. Algún tiempo después, incluso él, el rector, estuvo de acuerdo que yo coordinara una comisión para ir por tierra a Panamá a comprar los primeros equipos que se necesitaban en la facultad, ¿ya? Y entonces destaco eso porque si nos hubiésemos simplemente quedado con esa primera respuesta, por supuesto que no estaríamos hoy contando con alegría estas peripecias por las cuales pasamos, pero gracias a los cuales hay un producto muy importante. Y en eso de los equipos hay una cosa muy importante que también es justo destacar. Y fue que cuando se creó la facultad, como parte de la facultad estaba la Escuela de Topografía y Catastro. La Escuela de Topografía y Catastro fue creada con un proyecto con el gobierno alemán, que en aquel momento aportaba, oigan ustedes, la cantidad, en aquella pobreza eso era inconmensurable, 40 millones de dólares. Y aportaba 4 profesores, pero aportaba una enorme cantidad de equipos que eran para la Escuela de Topografía y Catastro. Y este grupo alemán, de ese grupo todavía una persona está en Costa Rica, don Esteban Dorris, no tuvieron el egoísmo de decir, no, esto es para la escuela, sino que supieron compartir mucho de ese equipo novedoso con las escuelas de geografía y la misma de ciencias ambientales. Entonces, ahí se fue conformando una mentalidad realmente de facultad y que no había nadie que tuviera una sensación de superioridad o porque esto es mío, sino que había que compartir. Y había que compartir porque, bueno, mejor no hablamos de las primeras 4 cubículos que tuvieron ustedes, ¿verdad?, en la facultad, Juan. Sí, mejor no. Yo lo que quiero dejar como un pequeño mensaje, reiterar lo que señalé al inicio de mi participación. Me siento realmente súper contento. No tengo palabras suficientes para señalar este encuentro de hoy, como lo dije, que esté con Oscar y que tenga 2 de mis más distinguidos exalumnos acá conmigo. Además de todo el resto del profesorado, de estudiantes, de personal administrativo que ha querido hacerse presente. Pero quiero señalar, ¿no?, que el desafío no ha finalizado. Podrá haber una dotación de muchos equipos que los conseguimos a cuentagotas y con muchos sacrificios, con donaciones, visitando instituciones para llegar a algunos tipos de acuerdos. Yo, por ejemplo, venía de Chile para instalar la primera red latinoamericana digital de sismología y vulcanología. Se mandó a comprar, eso fue en el año 70, y cuando se produce el golpe militar, el 73, por supuesto, eso quedó en nada. Cuando llego a Costa Rica y me doy cuenta que aquí la situación era peor que la de Chile en vulcanología y en sismología, hice la propuesta, ¿no? Y parte de la propuesta era lo que yo ya venía haciendo allá, por supuesto. Entonces, el asunto está en que hay que aprovechar las coyunturas, hay que aprovechar las oportunidades, no negarse a ellas. Como muy bien le enseñó el papá a Oscar, ¿verdad?
hay que ver si se puede y hasta dónde se puede y qué es lo que se necesita para que se pueda. Retomo por última vez el tema del cambio climático. El planeta Tierra ha venido cambiando de sus condiciones climáticas a lo largo de toda su historia de más de 4.500 millones de años. No tenemos la menor idea, desde el punto de vista estrictamente científico, qué es lo que ha ocurrido siquiera en los 2 últimos millones de años. Y ya estamos haciendo todo tipo de lucubraciones, que el nivel del mar va a subir en 10 metros, que en otro lado va a bajar más de 20 metros, etcétera, etcétera. Yo quiero decirles que sí, el cambio climático es fundamental, pero que debemos aliarnos con otros profesionales que sí saben de antropología, de paleontología, de limnología, de oceanografía, etcétera, que a propósito, oceanografía física fue otro de los proyectos que yo presenté y que fue rechazado por algunas mezquindades ajenas a la situación. El geógrafo no puede dar una respuesta global a este tipo de fenómeno, pero si no nos aliamos y aprendemos algo que nos pueden proporcionar esas otras ambientes profesionales, no podremos dar una respuesta acertada a las realidades, no a la teoría. La teoría la encuentran ahora ahí en internet, en cualquier página que esté. Pero lo que nosotros necesitamos es aportar, comenzando por Costa Rica. ¿Va a desaparecer? Perdonen que estas son las preguntas que nos hacíamos ya años atrás. ¿Va a desaparecer en algún momento Punta Arenas? ¿Va a seguir hundiéndose el nivel del Golfo de Nicoya? ¿Qué va a pasar con toda el área del interior del Golfo y allá en el otro Golfo Dulce, allá en el sur, y con cualquier otra entidad? Eso da para varios años de trabajo en geografía en asocio con otros profesionales. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar hoy y le deseo el mejor de los éxitos profesionales. Bueno, para terminar también mi participación, yo quiero agradecerles, por supuesto, el haberme permitido estar hoy, 50 años después, a aquel Huila que vino a crear esta escuela, verla ya de viejo y ver el resultado que ha tenido. Pero como bien dice Juan, no es solamente conformarse con lo que se tiene ahora. Al contrario, yo creo que los académicos de las universidades tienen enormes retos hacia futuro. Y uno de los mayores retos es la incomprensión de sectores económicos y políticos que quisieran ver destruida la academia para bien de sus intereses bastardos. Y muchas veces lo hacen o negando una partida específica, una partida económica en un presupuesto, o con una crítica malsana. Y déjenme ponerles un ejemplo de las últimas 48 horas. Resulta que esta universidad, en no sé qué departamento, hizo un estudio sobre las consecuencias de las famosas frecuencias del 5G. ¿Y qué se atrevió a decir el presidente? Es que viera cómo me cuesta decir presidente de la República esa cosa. ¿Qué se atrevió a decir? Que la conciencia de estos profesores y profesionales de la universidad había sido comprada por la compañía. Oiga, que eso diga el presidente a la universidad es una barbaridad, un atentado que yo en mi vida entera de académico nunca había visto a una autoridad del país ofender de esa magnitud
la integridad moral de un grupo académico de la universidad, jamás. Bueno, pero ¿eso es el producto de qué? De que se quiere destruir la academia, el conocimiento científico, porque entre más ignorante se tenga a la gente, más fácil es dominarla. Y es la universidad la encargada de abrir las mentes. Y ustedes no pueden conformarse también solo con lo que les diga la internet. Tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que investigar. Este aparatito es muy bueno si se usa bien. Es una porquería si se usa mal. Que se use bien o se use mal es decisión de ustedes. Si solo lo usan para whatsappear estupideces, a charita lo que vale. Ahora, si lo usan para investigar, es bien invertido. Yo no soy enemigo de la tecnología, soy enemigo de la tecnología mal invertida. La Escuela de Geografía tiene mucho por delante, muchas obligaciones y tareas científicas muy serias por delante. Cuando yo estudié historia, y sobre todo vine de recibir unas cátedras enormes con don Mario Hernández Sánchez Barba, y que me puso el panorama de lo que era ver la historia a través de los diferentes ángulos del humanismo y del desarrollo humano, también me permitió comprender cómo así el historiador ve la economía, la filosofía, la antropología, la sociología, la filosofía. También el geógrafo tiene que tener esa visión también panorámica y saber, como decía muy bien don Juan ahora, entrar al conocimiento de otras áreas con la ayuda de los profesionales y científicos de esas áreas. Es una labor enorme. El país los necesita, les urge. Hoy que tantas cosas quieren cambiarse simplemente pensando en que el mundo se reduce a un signo monetario. No, también hay que pensar que detrás de ese signo monetario, que beneficia hoy día a una capa muy pequeña de la población, insignificantemente pequeña, tan pequeña que solo el 1% de la población mundial, solo el 1% de la población mundial es el dueño del 99% de la riqueza mundial. Esa es la pequeña gran diferencia. El 1% es dueño del 99% de la riqueza mundial. En esa enorme diferencia, imagínense que Costa Rica no se queda atrás. Y entonces la enorme labor humana y científica que tienen ustedes por delante es inconmensurable. Pero no solamente ustedes, sino los que vendrán detrás de ustedes. Y los que vivimos la academia, y hoy estamos viendo la academia desde fuera, porque ya nos pensionamos hace ratillo, también sabemos que hay que saber sembrar la semilla. Y ustedes tienen que hacer geografía y sembrar la semilla. ¿Cómo? Sin modestia alguna, tengo que decirlo, ¿cómo lo sembró don Juan y lo sembré yo también en esta universidad? Muchas gracias. Señoras y señores, le agradecemos a los académicos fundadores el habernos deleitado con sus ponencias el día de hoy. Invitamos a las autoridades de la mesa principal a ubicarse al frente para proceder con la entrega de un homenaje que le ofrece la Escuela de Ciencias Geográficas a los dos académicos fundadores de la unidad académica. El doctor Carlos, sí, todos.
El doctor Carlos Morera Beita le hace entrega al licenciado Juan Humberto Cebo Guzmán de un certificado y de la colección de libros. Le vamos a entregar simbólicamente uno, pero pueden ver la colección de los 10 libros de la editorial de la Universidad Nacional en conmemoración del 50 aniversario. Esta colección dice así: la Universidad Nacional necesaria, una mirada al pasado para cavilar en el futuro de la UNA, 1973-2030. La doctora Marilyn Romero le hace entrega al doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, académico fundador de la Escuela de Ciencias Geográficas, de un certificado. El certificado dice lo siguiente: la Escuela de Ciencias Geográficas de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar tiene el honor de extender el presente certificado al señor Óscar Aguilar Bulgarelli por su participación en el conversatorio Fundación de la Escuela de Ciencias Geográficas, extendido el 16 de noviembre del 2023, Heredia, Costa Rica, además de la colección. Le ofrecemos un fuerte aplauso a los dos académicos fundadores de la escuela. Sí, me ratifica el doctor Carlos Morera Beita que todos están invitados al concluir, por supuesto, ya este conversatorio afuera a un refrigerio, a un ágape, para luego regresar con la siguiente actividad, el siguiente conversatorio, que es sobre cambio climático. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días.